Analicemos las conclusiones de por qué se presentó el colapso de la galería auxiliar de desviación en Hidroituango. Es muy importante que estemos muy atentos a cuáles fueron las conclusiones de los estudios técnicos. Presentamos las conclusiones de un panel internacional de expertos que en agosto de 2019 presentaron un informe detallado de cuáles fueron las causas que generaron el colapso. Veamos las conclusiones de este informe. Los túneles se diseñaron utilizando métodos empíricos, analíticos y numéricos. Situación normal de la ingeniería. El diseño produjo un sistema de soporte que va desde tipo 1 para roca muy estable hasta tipo 4 para roca débil. Se hizo un diseño de un soporte. El soporte consistió en una combinación de pernos, concreto proyectado, malla de acero y arcos. El túnel izquierdo de desviación se construyó entre agosto de 2012 y junio de 2013. Y el túnel derecho entre julio de 2012 a septiembre de 2013. Se habían construido 2 túneles de desvío. Inicialmente por un contratista extranjero. Estos túneles requerían de válvulas para suspender el flujo. Hubo dificultades en la construcción de estos túneles. Situación normal en las condiciones geológicas y ambientales del sitio y el sistema de contratación que hay en este país. Sin embargo, no se pudieron cumplir a tiempo y no se cumplió el programa del proyecto. O sea, las válvulas no se construyeron a tiempo. No había forma de construir las válvulas en forma suficiente, no se tenían las válvulas. Se decidió que la mejor solución, decisión de EPM con sus asesores, que la mejor ¿solución para qué? Solución para la rapidez, solución para los tiempos de construcción. La solución era construir un túnel adicional y taponar los túneles primeros y dejar solamente el adicional. Objetivo, cumplir con tiempos. El objetivo no era técnico. O sea, la razón del tercer túnel único no obedecía a ingeniería, obedecía solamente a razones económicas. Al construir ese tercer túnel único, permitió trabajar los túneles inferiores sin válvulas, o sea, taponándolos con concreto. El río Cauca fue desviado por los 2 túneles iniciales en febrero 17 de 2014. Y la construcción del túnel adicional se inició en julio de 2015. Y se terminó en septiembre de 2017. O sea, el río Cauca fue desviado en el 2014 por los túneles de abajo. Luego se construyó el túnel adicional en el 2015 y se terminó en 2017. Mientras tanto, las obras de construcción de la presa avanzaron relativamente de acuerdo al programa. En octubre de 2017, cuando ya estaba terminado el túnel tercero, el túnel auxiliar,
se colocó tapón de concreto en el primer túnel izquierdo. Y en marzo de 2018 se colocó el tapón en el siguiente túnel. O sea, ya en marzo de 2018, los dos túneles iniciales que no tenían válvulas, les colocaron tapones de concreto. El túnel tenía forma de D, de acostada, con un ancho en el piso de 14 metros. Esta no es una forma adecuada para túneles hidráulicos. Los túneles hidráulicos deberían ser circulares. La forma de D con que se construyó el túnel tenía por objeto facilitar la construcción. Forma de túnel en D para facilitar la construcción, cuando debía haberse construido un túnel circular. En abril 28 de 2018, el túnel auxiliar de desviación colapsó y se formó un gran hueco o sinkhole de gran capacidad de 100 metros de ancho en la superficie del terreno. Colapsó el túnel auxiliar al poco tiempo de haberse dado a servicio ese túnel. Eso generó un represamiento no programado del río. Al taponarse el túnel único, porque los otros dos túneles ya los habían taponado inicialmente, en una decisión equivocada desde el punto de vista técnico, pero soportada por razones de tiempos y razones económicas para que el proyecto se entregara de acuerdo al programa. Se diseñó el túnel adicional, el túnel auxiliar, con una curva al inicio, en una zona geológicamente muy compleja. En el momento del colapso, la presa estaba en la cota 385. Le faltaba 50 metros de la presa para terminarse. Y se colapsó el túnel, gravísimo. Si llegara a pasar el agua por encima de la presa, hubiera habido una catástrofe con miles de muertos. El nivel de la presa empezó a subir en forma crítica, sin que la presa estuviera terminada, lo cual era un riesgo de una falla catastrófica. En mayo 10 de 2018, se decidió desviar el agua por la casa de máquinas. Decisión correcta para evitar una gran catástrofe con cantidad de muertos. Esto evitó una catástrofe, pero se generaron daños cuantiosos y el proyecto demoraría varios años más en terminarse. El hecho de haber tenido que obligatoriamente enviar el agua por la casa de máquinas, porque no había más por donde enviarlo, porque se construyó un solo túnel auxiliar. Si se hubieran construido dos túneles auxiliares en forma paralela, no hubiéramos tenido esa catástrofe. ¿Por qué colapsó el túnel? Teniendo en cuenta que el túnel no era circular, la sección hidráulica en forma de D genera problemas graves de turbulencia, especialmente en el piso. Y se requería una protección contra la erosión muy robusta. Y la protección del túnel no era suficiente. No se colocó una protección adecuada. El espaciamiento de pernos en la corona del túnel se aumentó. O sea, se hicieron más separados los pernos para hacer más rápido la construcción del túnel. Y se disminuyeron los pernos en un 25% a lo previsto. La malla de refuerzo que había prevista se cambió por una de menor resistencia para facilidad de construcción. Y lo que es más grave, no se colocó piso de concreto para prevenir la erosión. Y la falla empezó por el piso, porque es la zona de mayor turbulencia, la zona de mayor tracción y la zona que mejor protección
debe tener en estos túneles es el piso. La geología del sitio era compleja. Fallas geológicas, fracturas. Y en esa geología se requería un túnel muy robusto. Y no se construyó un túnel adecuado a la geología del sitio. Como el túnel se consideraba una obra provisional, porque el túnel era para unos meses nada más, no se consideraron protecciones robustas de las paredes y el piso. Por el apuro en la construcción, no se construyó una protección especial en la zona de cizalla o la falla geológica. La zona de falla geológica debía haber tenido una protección especial. La zona de falla geológica estaba identificada, pero posiblemente por rapidez en el proyecto, por el apuro, no se construyó protección especial ni en el piso ni en las paredes y techo en la zona de la falla geológica. El perfil de excavación era muy irregular, desviándose significativamente de la forma curva del techo asumido en el diseño. La rapidez hizo que se fallaran muchos bloques de roca y se generaron unas formas completamente locas, completamente irregulares. Esto generó mayor inestabilidad con muy poca protección en la superficie del túnel. Exceso de confianza. Se confió que como los dos túneles iniciales se habían comportado relativamente bien a pesar de la demora y las complicaciones, no se tuvo en cuenta que la roca arriba en el nuevo túnel era peor que en el túnel inferior. Además, se cambió de contratista. El contratista de los primeros túneles era una empresa transnacional con mucha experiencia en estos túneles. Y el contratista del túnel auxiliar no tenía la misma experiencia que el primer contratista. Con resultado, un túnel más irregular, un túnel sin protección. Túnel muy irregular. Contratista sin la experiencia suficiente. Geología difícil. Exceso de rapidez en la construcción. Colapsó el túnel en la zona de la falla geológica. La falla geológica tuvo relación directa con la falla. Un túnel irregular después de una curva. Se avanzó muy rápidamente en la construcción. Entramos más largos que lo normal en este tipo de túneles y sin haber instalado un soporte adecuado. Se corrió porque los criterios económicos de la entrega a tiempo del proyecto generaron en que había que apurarse. La instrumentación y monitoreo de las paredes se instaló cuando la deformación ya había avanzado. El soporte y la roca del túnel falló en varias ocasiones. Durante la construcción hubo muchas fallas en el soporte y la roca del túnel, lo cual era un indicativo de que el soporte no era suficiente. Y no se tuvo en cuenta, no se hicieron correcciones al diseño. El soporte y protección debió haberse reevaluado. Es importante en las obras de ingeniería ir reevaluando los diseños, ir reevaluando los paradigmas a medida que se van encontrando elementos nuevos como el tema geológico, como las fallas que estaban ocurriendo en el soporte y los caídos de roca. El túnel estaba muy débil y muy vulnerable a fallar. Cuando le colocaron agua, el túnel no tenía condiciones para soportar ese flujo. Y algo grave, los asesores e interventores no se ponían de acuerdo y permitieron que el túnel entrara en servicio con tantas limitaciones. Un túnel inadecuado, se le colocó agua cuando no tenía capacidad para soportar esa agua.
algo está pasando en la ingeniería colombiana. Un amigo, compañero mío de clases en la universidad, me comentaba lo siguiente. Lo que pasa es que hoy hay muy pocos ingenieros. La mayoría de nosotros somos comerciantes de la ingeniería. Debemos ser menos comerciantes de la ingeniería y más ingenieros al servicio de la comunidad.